concreto se diseña bajo características de tipo convencional, de desempeño, a un grado de trabajabilidad, hasta llegar a convertirse en una mezcla en estado fresco y otras características que son posibles gracias al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en el mundo de los aditivos. Entonces, tenemos los aditivos. ¿Qué son los aditivos? Cualquier otra cosa diferente del cemento y los materiales cementantes, el agua, los agregados, el aire, fibras de refuerzo que se adicionen a una mezcla de concretos puede considerarse un aditivo. Ahora, los aditivos químicos son frecuentemente usados para cambiar las propiedades del concreto plástico o para mejorar el desempeño del concreto endurecido. Uno de los más importantes está orientado a la reducción del costo de la obra, pues con su adición se logran mezclas con menores cuantías de cemento, desarrollo de resistencias iniciales altas, con tiempos de manejabilidad adecuados al flujo de fundida, concretos diseñados por durabilidad, entre otros. Los aditivos químicos tienen una clasificación según la norma STM y también están clasificados según la NTC 1299. Ahora, para la utilización de estos aditivos debemos tener en cuenta la efectividad del mismo y que la solución dada en un caso específico dependa del tipo de aditivo, la cantidad de cemento, la cantidad de agua, la forma, la granulometría y la dosificación de los agregados, el tiempo mezclado, el asentamiento y las temperaturas del concreto, entre otros aspectos que nos determinarán la función del aditivo. Los aditivos que se utilicen en el concreto deben someterse a la aprobación previa de un supervisor técnico y debe demostrarse que estos al momento de utilizarse, serán capaces de mantener la composición y comportamiento que mostraron para establecer la dosificación del concreto. Entonces, la clasificación que la norma nos da están desde el tipo A hasta el tipo F, Compañera Liliana, incluyendo después los inclusores de área, se quedó en la ¿sí? última, en la primera diapositiva. ¿Sí se está pasando o se quedó congelada la imagen? Sí las estoy pasando. Se ve solamente la primera y ya varios Denme compañeros un momento. vemos lo mismo. Acá se ve, no se ve tampoco. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. Una segunda. Voy a dejar de compartir y otra vez. Dicen si se está pasando, si no se pasa. Sí, ahí se ve. Sí, sí Está se está pasando. pasando. Bueno, les había dicho lo del concreto, lo de los aditivos, lo de la normativa. Vamos acá. Ok. Si algo me avisan nuevamente, por favor. Les comentaba
La clasificación en los plastificantes llamados tipo A, los tipo B que son los retardantes, los tipo C que son acelerantes, los tipo D son plastificantes retardantes, los tipo E que son plastificantes acelerantes, los tipo F que son superplastificantes y luego tenemos unos inclusores de aire. Lo que Bien, pasa, entonces para los discúlpame, tipo... Liliana, discúlpame, ¿me escuchas? Sí, sí. Lo que pasa es que los inclusores de aire, a pesar de que son unos aditivos, no están clasificados como tal dentro de una tipología. Fíjate que solamente llegas hasta la tipología F, que son creo que los Sí, superplastificantes. señor. Entonces, los inclusores de aire, a pesar de que son aditivos, no están categorizados, pero los aditivos inclusores de aire existen. Y me imagino que vas a hablar sobre ellos más adelante. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, adelante. Ok. Están los plastificantes. Ok, los aditivos plastificantes, me permiten, mejoran la resistencia al concreto endurecido, la cantidad del cemento. Los aditivos, estos también se llaman reductores de agua y son utilizados para disminuir el contenido de agua mezclado en el agua de mezclado, perdón, cerca del 5 al 10%, comparado a un concreto sin aditivo, manteniendo el mismo asentamiento. Ahora, el concreto que contiene un reductor de agua o este tipo A es más trabajable y puede mejorar la bombeabilidad. Ahora, en bombeabilidad, recordemos que es el término usado para describir qué tan fácilmente puede ser colocado el concreto mediante el uso de una bomba de concreto, segregación u obstrucción, o sea, sin atascamiento. Ahora también se considera que debe mantenerse más cohesivo y es menos propenso a la segregación de la colocación. Al incrementarse la resistencia a la compresión y mejorar la trabajabilidad, perdón, usando este aditivo, productor de concreto puede diseñar mezclas con menores cantidades de cemento, por consiguiente, concretos más económicos. Que bien, estoy presentando aquí una falla técnica. Se está viendo en la diapositiva de dosificación. No. Ahora sí se está viendo en dosificación. Ok. Bien, me permite leer. Dice, lo más frecuente de este aditivo en forma de un líquido color pardo oscuro y de una densidad que oscila entre 1.10 y 2.25 kilogramos. Entre la utilidad tenemos que este puede mejorar los concretos bombeados y los normales o convencionales. También mejora los concretos que no tienen refuerzo, los prefabricados y los normales. Mejora la manejo de las mezclas o alternativamente permiten reducir el agua a utilizar, ganando resistencia finales en el concreto y permiten obtener concretos solo o en combinación con los aditivos incorporadores de aire, de los cuales les hablaré un poco más adelante.
En resumen, el aditivo tipo A se utiliza para la disminución de agua, que tiene por objeto incrementar la resistencia del concreto sin aumentar el contenido del cemento, disminuir la porosidad de la pasta de tal forma que disminuya la permeabilidad. La consistencia del concreto va a ser la misma que el concreto a pesar de la disminución de agua. Ahora, cuando se enfrentan casos en que la mezcla contiene cemento en exceso para garantizar las resistencias debidas, con utilizar el aditivo tenemos una reducción de la cantidad de cemento requerido, acompañado de una reducción de cantidad de agua necesaria para la mezcla debido a la disminución de la relación agua-cemento. Bien, tenemos productos empleados en la fabricación de este aditivo. ¿Estamos ahí en esa diapositiva? Sí. ¿Me confirman, por favor? Ok. Para la fabricación se tienen jabones de resina, hidrato alcalino, sódico o potásico, obtenidos por el tratamiento de resina vegetal. Están los lignosulfato o cálcico, que es un subproducto de fabricación de la pasta de papel, sales de calcio, sodio y amonio del ácido lignosulfónico, sulfonatos de alquilarilo, que son productos sintéticos, el formaldehído, melanina sulfonatada, sal de hidrocarburo sulfonatado, sales de ácido carboxílico hidroxilatado, harinas fósiles, bentonita, que es arcilla, cales grasas o hidráulicas finas, cenizas volantes y puzolanas molidas y pulverizadas. Para POE, que son los retardantes, pues tenemos que estos aditivos son utilizados para compensar el efecto de altas temperaturas sobre el concreto fresco, de uso indispensable, especialmente en clima cálido, y estos se usan con frecuencia cuando los recorridos del carro mezclador son muy largos, producción del concreto hasta el punto de entrega. Los aditivos retardantes reducen la velocidad de pérdida de asentamiento, permitiendo que el concreto permanezca manejable más tiempo. Estos aditivos prolongan el tiempo de fraguado inicial del concreto por cerca de 1 hora o más, lo cual puede ser muy útil durante vaciados de concreto muy grandes. También pueden reducir la posibilidad de juntas no planeadas o juntas innecesarias causadas por diferentes tipos de demoras. Los retardantes permiten aumentar el tipo de mezclado, la entrega y colocación en clima cálido o en trabajos con tiempos de entrega muy prolongados. Y estos tipos de aditivos son usados en dosificaciones para conseguir el desempeño deseado, por lo cual se debe tener especial cuidado en la dosificación del mismo, ya que al adicionar una cantidad de puede producir efectos adversos en el concreto. Ellos por lo general no afectan el asentamiento o el contenido de aire. Algo es preferible que el aditivo, como le había mencionado, sea presentado. Estamos en dosificación. ¿Me confirman, por favor? Está en la diapositiva donde están las dos imágenes del trompo y ahora sí está en dosificación. Ok. Entonces les decía que es preferible que el aditivo sea presentado bajo forma líquida y la dosis a utilizar varía en la práctica entre el 0.1 y el 1% de la masa del cemento. Respecto a este aditivo, recuerdo y me permito un caso que comentaba en una ocasión el profesor Silva. Él nos hablaba de que en uno de sus trabajos había utilizado concreto premezclado para hacer unas cimentaciones y habían usado retardantes.
Entonces comentaba que él casi, bueno, lo voy a decir así, que él se asustó un poco porque de un buen tiempo, eran pilotes. Las cabezas de los pilotes todavía estaban como, no habían fraguado y era por el aditivo que habían usado. Entonces eso va a interferir o va a depender de la dosis que había usado en ese momento. Pues para ese tiempo, él comentó que habían usado más que del que era necesario y por eso había tardado tanto, o sea, demasiado después del tiempo que se había estipulado con el aditivo para el endurecimiento del concreto. Una cosita a Bien, todos. Normalmente normalmente los concretos premezclados, es decir, y te voy a comentar lo que a mí me pasó. Yo estaba fundiendo un puente en zona rural de Sagún, Córdoba. Yo decidí comprar concreto, es decir, comprar el concreto, no hacerlo, porque la zona era un poco insegura, había que almacenar el cemento, almacenar la piedra, almacenar arena, y pues la vía era bastante transitada y no tenía ni siquiera los 6 metros de ancho. Entonces el temor que yo tenía era que yo hubiese causado un accidente por la acumulación de los materiales pétreos allá a orilla de la carretera. Y pues en fin, se decidió comprar el concreto. Gracias a Dios, yo conocí una persona en Sagún que tiene una empresa que fabrica concretos premezclados en el corregimiento de Ranchería, que es saliendo de Sagún hacia la Y. Lo que pasa es que de ahí de Sagún, de ese sitio, hasta el sitio donde estaba fundiendo el puente, en vehículo normal, o sea, en vehículos particulares, eso demoraba casi una hora. Ahora, un mixer como el que está en la fotografía, un mixer de esos que pesa 40 toneladas, probablemente va a demorar una hora y cuarto, una hora y media. Y fíjate que nosotros hemos hablado que el fraguado inicial del concreto es aproximadamente una hora y media. Ahora, el mixer llega a la obra, él tiene que acomodarse, armar la cuestión de las mangueras, las tuberías y todo para fundir. O sea que nosotros necesitamos un concreto totalmente fluido que demore al menos 3 horas. O sea que esos concretos premezclados, cuando van a trasladarse a zonas de más de una hora de trayecto, lo más probable es que tengan un aditivo retardante. Es muy probable, es muy probable. Y acuérdense de que estamos en una zona tórrida donde hace calor. Y acuérdense que yo también dije en la clase pasada de que el calor es un catalizador. Los catalizadores son acelerantes naturales de las reacciones químicas. El calor es uno de los principales catalizadores que hay. O sea que cuando hace mucho calor, lo que hace es aumentar la velocidad de fraguado del concreto. Entonces, una de las contras contra eso es precisamente retardarlo. Eso aliviana, le baja, por decirlo de manera coloquial, le baja el voltaje al concreto, o sea, lo pone más tranquilo y puedes trabajar con él perfectamente en un lapso de 2 a 3 horas. Es lo normal, es lo normal. Hágale, Liliana. ok, profe. Entonces, como utilidad, lo que veníamos diciendo y lo que comentó también el profesor, la colocación del concreto de calor para contrarrestar el efecto acelerante de la alta temperatura, es lo que el profe acaba de mencionar. Cuando se desea suprimir el efecto de las reanudaciones de trabajo para a larga distancia del hormigón, en caso de que se deba llevar a lugares lejanos, y permite también regular los tiempos de fraguado. Ahora, los productos empleados en su fabricación van desde los ácidos fosfóricos, fluorhídricos y húmicos, la glicerofosfato y fluoruros, óxido de zinc y plomo, el bórax, sales de magnesio y sales solubles en zinc, sulfato de cobre, de boro y caseína, hidratos de carbono y yeso crudo.
Ahora entramos al tipo C, que son los acelerantes. ¿Me confirman, por favor, si estoy en esa diapositiva? Todavía no se ha cambiado. ¿En cuál está? Está muy lento. Donde están vaciando y donde está el brazo, la mano al auto. Ok. Ok, esa, sí. Esa es la de los acelerantes. Ahora, los aditivos acelerantes reducen el tiempo de fraguado del concreto en estado fresco y agilizan la ganancia de resistencia en estado endurecido a temprana edad. Cuando el tiempo de fraguado es reducido, las operaciones de acabado pueden finalizar más rápido. Ahora, el desarrollo de resistencia a temprana edad es muy importante cuando se está colocando concreto con temperaturas muy bajas. Cuando se usan este tipo de aditivos, con frecuencia ocurren pérdidas rápidas de asentamiento y afectan la trabajabilidad y la resistencia del concreto más que en un concreto sin aditivo, obviamente. Ahora, el modo apropiado va a ser esencial. El concreto con este tipo de aditivo debe ser entregado tan pronto como sea posible, porque recordemos que es un aditivo acelerante. Entonces, dependiendo de su uso, existen aditivos acelerantes a base de cloruros utilizados comúnmente en la producción de concreto industrializados y aditivos libres de cloruros empleados frecuentemente en la producción de concreto pre y postensado. Ahora, la dosificación va desde 1.5 y 5%, me disculpan, tengo un error en la redacción, del cemento en la mezcla de Cicaset. Si se dan cuenta, las referencias de los aditivos que tengo en concreto son de Zika. Bueno, dependiendo del grado de aceleramiento deseado, se dosifica del 1 al 3% del peso. El grado acelerante puede variar con el tipo y la temperatura del cemento, como también con la temperatura del ambiente. ¿Qué pasó, Liliana? Miércoles, ¿qué pasó? Como que tiene fallas de internet, bro. Se perdió la conexión. Bueno, esperemos que se restituya.
Bueno, se perdió la conexión. Bueno, arranquemos nosotros entonces con la clase porque si entra. Voy a compartir yo. Y esto fue lo que comenzamos a decir la clase pasada. ¿Están viendo acá una clase que dice presupuesto? Sí, señor. Ok. En la clase pasada hablamos sobre la teoría del presupuesto, las condiciones que ustedes tienen que tener en cuenta y todo eso. Ustedes me hicieron alguna serie de preguntas y todo eso. Miren, cuando uno presupuesta para un proyecto de construcción, tiene que tener muchas cosas pendientes. Es decir, tiene que tener muchas características y condiciones pendientes. Yo recuerdo que cuando era joven, mi papá siempre ha leído El Tiempo. Y cuando yo vivía en casa de mis padres, inclusive mi papá creo que está afiliado no se dice suscrito al Tiempo. El Tiempo le llega todos los días a las 5 de la mañana, llega un señor allá en una moto y le deja el periódico. Yo recuerdo que lo primero que yo hacía era ver caricaturas. Veía la sección de deportes y todo eso. Y casi yo nunca veía la parte de la economía, de la parte económica de la sección del periódico. Hoy en día lo primero que yo veo en un periódico es la parte económica, cómo está el dólar frente al peso, cómo están las tasas de interés y todo. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en ese ámbito. Acuérdense de que nosotros muy probablemente vamos a comprar maquinarias, vamos a comprar elementos que infortunada o afortunadamente son importados y pues necesitamos negociarlos en dólares. Entonces, necesitamos saber cómo están las cosas. Por ejemplo, hace unos 6 meses hacia atrás, el kilo de acero estaba alrededor de los 3,000 pesos. Hoy ronda casi los 6,000 pesos. ¿Por qué? La escasez de contenedores, la escasez de la producción mundial de acero, la pandemia del COVID-19, la subida disparada del dólar está y hace que el acero que nosotros compramos para reforzar la estructura esté alrededor de 6,000 pesos kilo. Eso es una barbaridad. Entonces, métele la mano de obra para la corte, la figuración y todo eso. O sea, a ti debe salirte un kilo de acero por encima de los 3,000 pesos puesto en obra. Por encima de los 7,000 pesos, perdón, puesto en obra. Entonces, una de las cosas fundamentales es que tú de los presupuestos tienes que saber hasta del clima. No es lo mismo comenzar a construir en abril y no es lo mismo comenzar a construir ahora en diciembre. Ustedes saben que en abril llueve día por medio. En mayo, junio llueve aquí en Sincelejo casi todos los días. Entonces, obra que ustedes van a hacer con excavación va a estar supeditada a que el día esté soleado o que el día esté lluvioso. Entonces, para uno saber presupuestar, tiene que tener una serie de aspectos en cuenta. El primero es la planeación. Creo que yo tengo la clase abierta de la clase del miércoles, que hablamos de eso. Déjenme un minuto aquí para buscarla, para ver si yo la tengo. Aquí está, clase número 1 de presupuesto. Vamos a seguir con esa misma clase. Aquí hablamos de todo esto. Bueno, yo esto no se los he mandado. Y siempre he dicho, presupuestar es anticiparse a lo que pueda pasar. Fíjense, maravilloso esta frase porque le ayuda a uno a ver. De pronto algunos me dirán, profe, pero es que tenemos entonces que ser adivinos. Pues sí, hay que ser adivinos. Hay que ser adivinos desde cierto punto de vista y
Y digamos que yo no sé si de pronto hiero susceptibilidades, pero uno tiene que ser pesimista. Es decir, pensar en que todo lo malo pueda suceder y estar preparado de forma anticipada para resarcir los posibles daños. Me busco la ñ aquí. Piensen. Me gusta ser de esa manera cuando yo construyo. Ahora, algunos dirán, profe, pero es que uno tiene que ser optimista, tiene que levantarse con una sonrisa a flor de labio, etc. Sí, o sea, yo no estoy hablando a nivel personal, yo estoy hablando es a nivel constructivo. Mire, si usted hace un hueco en la tierra, tiene que pensar, como le dije yo al principio cuando tocamos ese tema, tiene que pensar en que va a llover y se va a llenar de agua. Si usted tiene una electrobomba ahí en la bodega de la obra y llueve, pues coloca la electrobomba y listo, evacúa el agua y no ha pasado nada. Pero peor es que usted esté en la obra sin preparación, llueva, entonces cuando ese hueco esté inundado, que comience a haber derrumbes y toda la obra esté completamente inundada, es que usted va a buscar una motobomba, una electrobomba y a mirar los daños y todo eso. No, fíjense, a esto me refiero con ser pesimista, es anticiparse, darse cuenta de los futuros daños. Otra cosa, ustedes hacen un hueco en la tierra y ustedes dicen, ¿será que se derrumba? ¿Será que no se derrumba? Asuman de que se va a derrumbar. Asuma de que se va a derrumbar, entonces busquen un entibado. Acuérdense que el entibado es una barrera física de cualquier material para evitar que un derrumbe ocurra. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a nosotros a ver hacia un futuro que va a ser un poquito menos tortuoso, menos peligroso y más acertado. Es decir, dar en el blanco. Yo creo que yo este símil o esta forma comparativa yo la utilicé en algún momento. Como un blanco. Y les dije a ustedes que lo principal, pero vamos a bajarlo bastante. Lo principal era dar en el blanco y no tener ningún tipo de problema. Es decir, buscar la manera de que nosotros demos aquí, demos aquí y evitar en lo posible este de acá. Es decir, por eso yo les hablé en algún momento, precisión, exactitud. Nosotros tenemos que ser precisos. Preciso es dar en el blanco. Exactitud es este. Ese, el del medio. Este del medio. Esa es exactitud. Y nosotros en un presupuesto, ojalá cuando ya tengamos perfección, cuando seamos diestros, cuando, bueno, seamos muy buenos constructores, pues tratemos de en lo posible de tener un presupuesto exacto. Es difícil, pero se puede lograr. Yo me conformo con ser preciso. Preciso es dar en el blanco. Puede ser aquí, sí, dígame. La compañera Liliana me llamó y me dijo que sí, efectivamente se quedó sin conexión, que la excusara. No, que si vuelve el internet o aquí la esperamos, dígale que no se preocupe, que aquí estamos en la clase y tiene plazo hasta las 10 de la mañana para volverse a conectar. Y si no, pues cuando nos retomemos continúa, eso no es problema. Bien por ella, pues que está pendiente. Dígale que sí, que no hay problema y que puede retomar cuando sea el momento. Vale. Ok, gracias. Perdón, ¿hay alguna duda con respecto a esto?
Entonces, trabajando de antemano con esta parte que les estoy mostrando, fíjense que uno de los primeros aspectos a tener es la planeación. Planeación. Quiero que me definan, no voy a mostrar esto otra vez, esto no lo voy a mostrar. Quiero que ustedes me definan, me digan qué creen ustedes que es planeación. Ojo, desde el punto de vista constructivo. Vamos a hacer la clase amena, ya que tuvimos el inconveniente del internet y todo, vamos a hacer la clase amena. Compartan conmigo los conocimientos que ustedes tengan acerca de planeación y toda esta parte de presupuesto. Fíjense que la clase pasada muchos de ustedes me dieron algunos conceptos muy buenos de presupuestación. Entonces, desde el punto de vista constructivo, ya yéndonos al lado del presupuesto, para ustedes, ¿qué creen que es la planeación? Bueno, profe, yo considero que la planeación vendría siendo la organización que se tiene para el proyecto, o sea, los pasos que se van a llegar a cabo. Exacto. Eso que tú estás diciendo de la organización, en palabras un poco menos técnicas, es el saber cómo, ¿cierto? El saber cómo voy a realizar las cosas. En este caso, la obra. Fíjate, es decir, organizar las actividades. Eso es lo que es planeación. Organizar las actividades de forma coherente. Es decir, yo tengo un saber cómo voy a hacer las cosas. Esto parece de pronto algo como simple o sencillo, pero yo siempre les he dicho que cada uno de ustedes tiene una forma de construir totalmente diferente a otro. Les puse un ejemplo hace como un mes de una viguita de cimentación y fíjense que habían dos modalidades diferentes de construir. Entonces usted hilvana, usted organiza las actividades, cómo las va a ejecutar. Va a llegar un momento en que usted dice, bueno, yo voy a hacer un edificio de 10 pisos, de apartamentos, 4 apartamentos por piso. Yo puedo fundir la cimentación a mano. Listo, no hay problema. Yo puedo fundir las columnas del primer piso y sótano con a mano y no hay problema. Hago la placa de un piso de la primera planta, la puedo hacer a mano. La placa del segundo piso la puedo hacer a mano, hasta del tercer piso la puedo hacer a mano porque las personas pueden subir. Pero ya una cuarta placa de un tercer piso, de un cuarto piso, ya el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, eso no quiere decir que no podamos hacer el concreto a mano y fundir a mano. Ya tenemos que buscar un recurso. Fíjense, un recurso técnico que se llama malacate. El malacate es una grúa eléctrica. No lo... construcción. Esto ustedes lo sueldan no, lo pegan al piso de la placa en el borde y pues ustedes izan todas las cargas. Miren aquí izando un balde de concreto. Esto lo venden, lo alquilan, mírenlo aquí. Esto tiene un motor de gasolina y pues funciona de esa manera. Lo otro es que puede ser también un motor eléctrico y listo, y eso les sirve a ustedes para izar todo, es decir, izan el balde de concreto. Miren, aquí está un balde de concreto. Claro, este balde no hace los 20 litros de una pimpina, de un balde. Este balde hace casi que medio metro cúbico. Entonces, fíjense que tenemos ahí y esto lo pueden izar. Aquí en una obra enfrente donde yo vivo están haciendo todos los concretos a mano y pues izan todo eso. También una posibles alternativas es que ustedes levanten, lleven todos los materiales y hagan todas las mezclas allá arriba en la placa. Eso es una alternativa. Eso es una alternativa para fundir probablemente las columnas, los muros, etcétera. Todo eso se puede, pero fíjense, ¿cómo sabía yo que a partir de ya un tercer piso, cuarto piso, yo tengo que tener esto? Porque usted organizó las actividades, usted está planeando cómo va a ejecutar las obras. O sea que dentro de los costos, usted tiene que
incluir el costo del malacate como un recurso técnico. Entonces, todas esas condiciones tienen que tenerlas presentes para eso. Fíjense, todas esas cuestiones tienen que tenerlas presentes. Otra cosa tan sencilla como, por ejemplo, los pañetes externos. Ustedes saben que los pañetes externos tienen que ir impermeabilizados, a diferencia de los pañetes internos que no lo son. Los pañetes externos, ya ustedes saben que tienen adicional a los materiales que hace el pañete, por ejemplo, agua, cemento y arena, tiene un aditivo que es quien lo impermeabiliza. Normalmente yo utilizo Zika 1, que es una mezcla blanca en una proporción 10:1, 10 partes de agua, una de Zika 1, y con eso se hace el mortero impermeabilizado. Hay otra consideración a tener presente. Normalmente cuando estamos pañetando cualquier muro interno de cualquier piso en un edificio, pues normalmente nuestro brazo alcanza hasta 2 metros para pañetar y simplemente cogemos un cuerpo de andamio que tiene unos 50 metros de alto y pues nos montamos y pañetamos. No hay problema. El inconveniente es cuando vamos a pañetar el edificio a nivel externo. Es decir, nosotros no nos podemos tener ni guindar, ni volar, ni nada de eso. Tenemos que colgarnos de un andamio. Entonces, ese andamiaje hace que el rendimiento de los trabajadores sea totalmente diferente. Por supuesto que rinden menos. Mientras que un oficial con un ayudante a nivel de pañetes internos está rindiendo alrededor de los 20 metros cuadrados por día, a nivel externo rendirá lo sumo 10 metros cuadrados por día, porque la actividad es más peligrosa, está la intemperie, está a 20 metros de altura. Entonces, esas consideraciones tienen que tenerlas presentes ustedes, fíjense. Y va a llegar un momento en que ustedes tienen que darse cuenta de eso. Entonces, si un pañete interno le está saliendo a usted alrededor de los 15,000 pesos a todo costo por metro cuadrado, a nivel externo le puede estar saliendo alrededor de 25,000 pesos. Es decir, le puede estar saliendo un 50%, es 50, un 80% más costoso. Solamente porque el rendimiento es menor, es de un 50%. Ahora, los materiales son los mismos con la excepción del aditivo. Entonces, todo eso es lo que usted tiene que planear, es decir, anticiparse, saber cómo va a ser las cosas y, por supuesto, como les dije aquí, tener en cuenta esto. ¿Ok? Bueno, la segunda parte de los aspectos a tener en cuenta es la comunicación. Esa comunicación es bastante complicada desde el punto de vista de ingeniería. Ustedes a nivel constructivo en una edificación van a tener diferentes cuadrillas. Déjenme y yo busco una foto para describir lo que es la falta de comunicación. Déjenme para ver si alcanzo a ver unas fotos aquí. De una falta de comunicación que me costó algo. Esta es la foto. A mí me contrataron, una EPS me contrató para hacer todas las instalaciones hidrosanitarias, hacer una remodelación en una EPS aquí en Sincelejo. Estábamos como contratistas, pues yo estaba como contratista de obra civil. Yo tenía a cargo levante de muros,
pañetes, estuco, pintura, colocación de pisos, colocación también de las obras hidrosanitarias. Había un contratista diferente de la parte eléctrica y había un contratista diferente de la parte de aires acondicionados. Estas GPS hacen mucho énfasis en los aires acondicionados. Entonces, miren, una de las obras que yo hacía era esta, por ejemplo, los ductos de aire acondicionado. Estos son unos baños. Bueno, esto es el Sandra que me causó la formaleta, pero esto no tiene nada que ver con esto. En fin, estas eran las obras que yo estaba haciendo. Pañetes y todo eso, baños, instalaciones, todo eso. Eso tuvimos que romper un piso para conectar un bajante de aguas negras a una caja de registro. Fíjense cómo se volvió una etcétera esa vaina. Tuvimos que trabajar domingo, sábados en la tarde, domingos en las noches también para conectar ese drenaje. Todo eso estaba dentro del presupuesto. Ahí no hubo casi ningún imprevisto. Eso era los escombros. Yo produje los escombros y alguien arbitrariamente me colocó estos icoporis, pues me tocó botarlos. Todo esto. ¿A dónde apunto con esto? Ya se darán cuenta. Cuando coloqué mi bajante de aguas lluvias y todo, miren el maravilloso mundo de Walt Disney, el de los aires acondicionados, miren donde zampó el soporte. Oiga, el sentido común no le dice a usted que si usted ve una pared que está sana y ve esta regata, ¿ustedes qué se imaginan? O sea, ustedes ven una pared sana y ven una brecha así que está pañetada, ¿ustedes qué se imaginan? Pues electricidad puede ser, cables eléctricos. Exacto. Al menos eso, ¿verdad? Y yo te hago una pregunta. ¿Tú pondrías un clavo aquí? No. Bueno, miren el idiota este lo que hizo. Mire, le zampó el tornillo del soporte del aire acondicionado que es tipo cassette. Los aires acondicionados tipo cassette son los que están así arriba metidos en el cielo raso y que echan el fresco hacia abajo. Aunque mirando arriba también puede decir, no, mira, ahí puede pasar un tubo, puedo perforarlo también. Por eso, o sea, por ahí pasa algo, por ahí no voy a clavar nada. Y mira lo que hizo el pendejo este. Le clavó el tubo a esto. A mí me tocó ¿qué? Quitar esta vaina, romper esto y pues poner una unión de emergencia ahí. O sea, eso estuvo un sobrecosto. Hombre, el tipo debió preguntar, ¿cierto? Debió preguntar. Hombre, mira, aquí pasa esto, vamos a hacer esto, voy a hacer esto. Bueno, es una mano de obra. Aquí está eso. Eso me pasó a mí en esa pequeña obra. Entonces son consideraciones que uno debe tener presente. ¿Por qué fue ese pequeño problema? Porque el de los aires no se comunicó conmigo o con la persona que yo tenía encargada para hacer eso. Eso pasó. Bueno. Entonces, la falta de comunicación entre las diferentes áreas funcionales. ¿Cómo son las diferentes áreas funcionales en la comunicación? Normalmente está el contratista. El contratista o dueño, mejor, vamos a hacer el dueño de la obra. El dueño de la obra, y aquí está, por ejemplo, la parte de diseño, la parte de obra civil, está la parte hidrosanitaria, está la parte eléctrica, está la parte de aires acondicionados, está la parte de mobiliario. Refiero a lo que le estaba comentando acá con esto. Es decir, que esto estamos hablando de un organigrama, una especie de organigrama. Aquí lo podemos colocar de esta manera. Así. Fíjense. O sea que aquí abajo nosotros tenemos este organigrama. Ustedes saben que en los organigramas la posición es fundamental y si estos están al mismo nivel es que tienen el mismo don de mando. Cada uno de estos tiene
Independencia. Entonces el problema es que este de mobiliario no habla con el del aire, este no habla con el eléctrico, este no habla con este y este tampoco habla con este. Son condiciones netas a ver. Fíjense, ahí me pasó un problema en esa EPS, porque en esa EPS a mí me contrataron para hacer toda la obra civil. Yo comencé a hacer todos mis muros y todo eso. A posteriori, ya cuando había levantado los muros y algunos había hecho el pañete, se me acercaron y me dijeron, no, vamos a colocar los drenajes de los aires acondicionados. Y yo, listo, no hay problema. Y tú lo vas a hacer. Y yo, listo. Pero eso no estaba en el presupuesto inicial, ni en las cantidades, ni en absolutamente nada. ¿Qué me tocó hacer? Romper el pañete que ya había hecho. Ah, claro, así me lo van a pagar. Y pues hacer todos los drenajes de los aires acondicionados porque a la gente de la EPS se le había olvidado que los aires acondicionados tienen un drenaje y pues hay que evacuar el agua de condensación de todo eso. Entonces, ahí están las condiciones. ¿Hubo que romper el pañete? Sí, pero eso después va estucado, va pintado y eso ni siquiera se nota. Entonces son las condiciones que uno se plantea, fíjense. Si uno mismo hubiese hecho el proyecto desde todo punto de vista, pues tendría en cuenta eso. Entonces, la comunicación es muy importante para que los presupuestos no se salgan de los parámetros que inicialmente ustedes propusieron. La segunda parte es el manejo de recursos. ¿Qué tienen que opinar aquí con esto? Miren lo que pongo aquí, qué y cuánto. Cuando hablo de recursos, ¿ustedes creen qué se les va a su cabeza? ¿Qué creen que es? Cuando hablamos del manejo de recursos, ¿a qué me refiero con eso? Un material de construcción, profe. Bueno, podemos considerar los materiales como un recurso pasivo. Profe, la distribución del dinero en la obra. ¿Cuánto me voy a gastar por cada cosa? Bueno. Fíjense ustedes, cuando les hice la observación del malacate para el izaje de cargas, sobre todo del concreto, eso es un recurso técnico. La única pregunta que yo les hago es, hasta ahora con esta clase, ¿ustedes anteriormente habían visto ese aparato? De pronto sabían que existían, pero ¿lo habían visto? Les hice una pregunta a todos. En película, profe. Bueno. Digamos que uno tiene ciertas consideraciones, por ejemplo, si uno necesita ropa, pues uno sabe dónde comprar la ropa. Si uno necesita un celular, uno sabe dónde comprar un celular. Si uno necesita un televisor, pues va al Costo, va al Éxito, va a la Olímpica, va a cualquier almacén de estos, oportunidades, etcétera, y compra el televisor. Si tienes que comprar una nevera, es un recurso técnico, pues tú también vas a eso. Pero, por ejemplo, si ya aumentamos el calibre de la situación y necesitamos una mezcladora de concreto, un vibrador de concreto, o necesitamos un malacate, ya nosotros ahí comenzamos como a cancanear o a cojear porque no sabemos cómo adquirir ese recurso. Imagínense por un momento de que tengamos todavía un recurso todavía más exclusivo. Por ejemplo, una torregrúa con los que izan las cargas para llevar grandes cargas arriba de los edificios. O por ejemplo, bueno, quedémonos con la grúa. Entonces, ya son condiciones en donde tenemos que plantearnos la situación cómo lo conseguimos. Y por eso yo pongo aquí entre signos de interrogación esto. ¿Qué recurso necesitamos y cuánto de ese recurso necesitamos? Hay que identificar el recurso que necesitamos, cómo lo conseguimos, qué tenemos, con qué disponemos. Es decir, disponemos de un malacate, ¿dónde lo conseguimos? Tenemos que izar carga, es fácil de conseguir. Necesitamos un vibrador de concreto, ¿cómo lo conseguimos? Entonces son tantas cosas que uno tiene que darse cuenta, que tiene que identificar esos recursos y en su momento, cuando llegue el momento, pues llevarlos a la obra y aplicarlos a la obra.
Es decir, por ejemplo, la cuestión del malacate, ¿cuándo lo comenzamos a utilizar? El vibrón de concreto, ¿cuándo lo comenzamos a utilizar? Si necesitamos una turregrúa para hacer eso. Cuando ustedes hablan de estructura metálica es facilito porque ustedes dicen, no, la estructura metálica son más livianas, el acero tiene una resistencia de 60.000 PSI comparadas con el concreto que apenas resiste 3.000 y es más bacano trabajar con el acero. Pero les hago una pregunta. Ustedes ya vieron estructura metálica, ¿verdad? ¿O la están viendo? Sí, profesor. Estamos viendo. Están viéndola, excelente. Si yo les busco el catálogo de perfiles IPE aquí, ese catálogo de perfil IPE, aquí lo tengo, miren. IPE, por ejemplo, vamos a buscar una IPE 330 kilogramos por metro. Pesa casi 50 kilos por metro lineal. O sea que una viga de esta, de 6 metros de largo, estamos hablando 5 por 3, 5 por 6, 30, estamos hablando de 300 kilos. Y si el diseño dice que son una IPE 500, estamos hablando de 90 kilos por 6 metros que vienen estas vigas. 9 por 6, 54, estamos hablando de ¿qué? De 540 kilos. ¿Cómo vas a subir ese IPE al octavo piso? A pulso. Aquí en el hombrito. Los manes con niños en cruz. Con los niños en cruz, tú lo has dicho. Exactamente. Entonces, fíjate, necesitas un recurso, es decir, necesitas una grúa. Es bacano que ustedes les digan en las clases estas, no, los prefabricados, los puentes y las vainas, sí, hazlo. ¿Cómo hiciste tú una viga que pesa 18 toneladas? No, que los prefabricados son bacanos porque son más rápidos, entonces tú haces en una fábrica, haces la viga, sí, una viga de un pórtico, de una viga simplemente apoyada en forma de T, que tiene 15 metros de largo por 60 centímetros de ancho por 1,20 de alto. Es una viga que puede pesar 6, 7, 8 toneladas. ¿Cómo la llevas allá? No, es bacanísimo hacer prefabricado, es bacanísimo construir en estructura metálica. Hazlo. Te hago una pregunta. Para hacer estructura metálica se necesitan soldadores, montadores, es decir, personas técnicas muy capacitadas que sepan interpretar un plano, que se monten a 20 metros de altura y te caminen por el espesor de la viga IPE y te caminen como unos gatos por ahí, claro, amarrados con arneses y todo eso, y sepan interpretar planos y cuando venga la grúa con la viga sepan montarla y sepan soldarla. Tú no puedes buscar soldadores de eso de Argelia, de esos que hacen canchas de fútbol y esos soldadores de punto y esa vaina. Allá son soldadores. Tú no vas a buscar los gordos esos con los que yo trabajo de soldadura. Aquí en gordo eso no se sube a 20 metros de altura. Aquí en Cincelejo no hay soldadores capacitados para soldadura electromecánica de estructuras metálicas. Aquí no lo hay. Aquí en Cincelejo no, tienes que traerlo de Barranquilla, de Cartagena. Entonces son soldadores que se ganan 3 barras mensuales. Tienes que darle casa, carro y beca aquí en Cincelejo. Entonces un sueldo de un soldador de eso te vale 5 millones de pesos. Mira, les voy a poner un ejemplo. En esa misma IPS que yo remodelé anteriormente, ellos habían comprado una casa vieja en un sector de aquí de Cincelejo y pues iban a adecuar la EPS en esa casa vieja. A mí me contrataron solamente para hacer las estructuras hidrosanitarias, no tenía la obra civil. Contrataron, la licitación se la ganó una empresa de Bogotá. Yo me acuerdo que a mí me invitaron para concursar en la obra civil. Me pasaron en las cantidades y yo presupuesté. Yo les digo una cosa. Yo presupuesto para ganar. O sea, para ganar plata. Yo no presupuesto para perder plata. Hay mucha gente que presupuesta a veces hasta para empatar. Entonces, para yo empatar, yo mejor me quedo en mi casa rascándome la barriga aquí en el balcón y mirando lejos y tomando café. Por ejemplo, les voy a comentar algo. Yo recuerdo que, bueno, eso fue hace como unos 5 o 6 años. Yo recuerdo que me preguntaban los pañetes. Yo me acuerdo de eso, los pañetes en ese momento yo los coloqué en precio 11,000 pesos por metro cuadrado. Les voy a hacer un pequeño análisis aquí de lo que es un pañete. Ustedes saben que el pañete es la cobertura que se le hace al levante de muro para proteger y tener una superficie lisa. El pañete que tiene mortero 1.4. El mortero 1.4
significa de que es una mezcla de arena, agua y cemento en una proporción de ¿qué? Una parte de cemento, 4 partes de arena. Este mortero 1.4 vale alrededor de unos 300.000 pesos por metro cúbico. O sea, que el pañete de 2 centímetros de espesor más 0.02 metros cúbicos que tiene un metro cuadrado, es decir, ustedes cogen el metro cuadrado 1 por 1 y el espesor es 2 centímetros, lo multiplican las 3 dimensiones, 1 por 1 da 1, por 0.02 da 0.02 metros cúbicos. .02 por metro cúbico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo multiplico este costo más 0.02 sin desperdicio y sin nada por 300.000 pesos, eso me da 6.000 barras. 6.000 barras por metro cuadrado. La mano de obra estaba alrededor en esa época de unos 5.500, 6.000 pesos. Pongamos 6.000 pesos. O sea, que en total me estaba saliendo a mí el pañete en 12.000 pesos. Profesor, una pregunta. Hágale. Usted comentó sobre los desperdicios. ¿Cómo se asume ese gasto? ¿O cómo el desperdicio se asume aquí en la cantidad como un porcentaje. Puede ser el 5, el 6, el 10, el 15%. O sea que realmente no es el 0.02, es el 0.02 más un 10%. O sea, te va a quedar más 0.02 por 1.10. Entonces te queda esto, 0.022. Eso es un desperdicio. Lo que pasa es que como estamos hablando de pañetes internos, el pañete interno no tiene desperdicio, porque el pañete, cuando tú lo tiras el mortero en las paredes, el que se cae lo recoge y vuelve y lo pegas. Hay desperdicio cuando estamos hablando de pañetes externos. Tú estás montado a 20 metros de altura en un andamio y el pañete que se cayó se desapareció. Sí me doy a entender, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Entonces, bajo ese criterio salen 12.000 pesos. Estos bárbaros de Bogotá lo cotizaron en 9.000 pesos. Y dije, pero ¿cómo hacen? Estos tipos, ¿cómo hacen? ¿Cómo cotizan un portero en 9.000 pesos? Bueno, yo recuerdo que me cotizaron también el tableta vibropensada de 30 por 30 en granito número 5. Es la famosa baldosa esa de cemento que está en los pisos de los centros comerciales del Éxito, de la Olímpica, de Guacarí. La próxima vez que caminen por ahí, miren hacia abajo, ese piso es de granito. Solamente esa tableta, miren, les voy a explicar, esa tableta, o sea, el piso como tal, el piso no, pues la baldosa, esa baldosa vale alrededor de 45.000 pesos. Vale alrededor de 45.000 pesos por metro cuadrado. Esa baldosa tú tienes que pegarla, con un mortero 1.3 de alrededor entre 3 centímetros a 4 centímetros. Entonces ya no vale 300, sino como 320 más 320.000 pesos por 0.04. Te da 12.800 la plantilla. Esta es la plantilla de piso. Luego tienes que utilizar para pegar la baldosa una lechada. La lechada es una mezcla de agua y cemento para pegar esto. Eso vale como 5.000 pesos por metro cuadrado. La mano de obra. Eso te vale, pongamos unos 16.000 pesos a todo costo. No, 18 haciendo plantilla y pegando pisos. La pulida, o sea, esa baldosa hay que pulirla. Eso te vale como por 25.000 pesos por metro cuadrado. ¿En cuánto te queda todo? Alrededor de 100.000 pesos, 105.800 pesos. Ya me acuerdo que parece porque yo la coticé en 95, porque yo compraba esto un poquito más barato y total. Bueno, en fin, estos tipos de Bogotá pusieron esto como en 80.000 pesos. Yo dije, no joda, ¿y estos manes cómo hacen para...? O sea, si es que yo averigüé en todos lados la mano de obra y no daba. Entonces yo asumí de que esos tipos estaban trabajando a pérdida. Yo dije, bueno, yo no sé si van a hacer. Bueno, total es que comenzó la obra. Ellos comenzaron la obra civil, yo comencé la obra hidrosanitaria. Yo les puedo mostrar las fotos. Aquí tengo las fotos de la obra que yo hice.
Miren estas cajas de registro que yo hice. Ahí están unas cajas de registro, unas zanjas que yo hice y todo eso. Toda la parte hidrosanitaria fue lo que me tocó a mí. Todas las excavaciones, cajas de registro, todo eso. Ahí nos encontramos unas vigas, tuvimos que evadir esas vigas. Todo eso lo hice yo. Bueno, en fin. Una de las cosas que me di cuenta es que esta gente de Bogotá trajo unos 6 maestros, 6 oficiales, y trajo como 12 ayudantes. Usted sabe lo que es traerse de Bogotá unos 5 o 6 oficiales pagándoles casi 2 millones de pesos y traerse unos oficiales pagándoles el mínimo. O sea, la nómina de esa gente daba unos 10 millones de pesos mensuales. Y yo sí veía que la gente pasaba fumando, tomando tinto. Y decía, ¿esta gente qué está haciendo? Esa gente de Bogotá mandó a los oficiales y mandó a los ayudantes sin supervisión. O sea, ni siquiera vino el dueño de la obra, el que se ganó el contrato, y simplemente lo que hizo fue poner a 6 oficiales ahí con 12 ayudantes y listo. Te pegaban un bloque, salían a tomarse un café. Pegaban otro bloque, se salían a tomarse otro café y otro tinto. Porque es que ellos ganan por día. Si pegan 5 bloques, le pagan lo mismo. Si pegan 1, le pagan lo mismo. Y si pegan 20, le pagan lo mismo. Porque tú no estás ahí puyándolos a ellos para que trabajen. Entonces yo decía, esto es inaudito, esta gente no rinde, y con esos precios, dicho y hecho, a los 15, 20 días la obra se paró. Los trabajadores esos de la firma de Bogotá no dejaban entrar a la obra, que no les habían pagado la última quincena, que no sé qué, que no sé cuándo. El contrato se dio por finiquitado con la empresa de Bogotá porque estaba arrojando pérdidas. Llamaron a este pechito y le dijeron, ¿tú quieres terminar la obra? Yo dije, sí, claro, pero bajo mis condiciones. No es lo mismo comenzar una obra nueva que comenzar una obra que comenzó mal y que comenzó con unos precios pues tirados por el piso. Yo dije, yo la termino, pero yo la termino con los precios míos. Entonces disparé todos estos precios. Es más, yo creo que yo no puse ni pañetes a 12, sino como a 18. Estos pisos los puse como a 150. Y total es que ya bajo las... No, que están muy caros, que no sé qué. Bueno, entonces busquen a otro. Yo sigo con lo mío, busquen a otro. Pero era tanta el tiempo y tanta la premura que me tocó trabajar de noche y todo. Pero siempre me gané unos buenos pesos ahí con eso. Pero fíjense, uno nunca puede cotizar para perder. Y por eso es bueno saber el manejo de los recursos que tú dispones para esto. ¿Cómo es que tú vas a mandar una cuadrilla de 15 tipos a trabajar a Bogotá sin ningún tipo de supervisión, pagando en nómina? Imagínense, eran, pongamos 6 por 50,000 de los oficiales y pongamos 12 por 30,000. O sea, estamos hablando de una nómina diaria de 660,000 pesos. Diaria de 660,000 pesos. Multiplica esto por 30. Estamos hablando mensualmente 20 millones de pesos en nómina. Y tú no hacías ni siquiera no hacías obra en mano de obra ni siquiera a 15 o 14 millones de pesos ni siquiera para pagar la nómina. Por supuesto que eso al mes esa empresa estaba quebrada ahí en esa obra. Profe, pero usted no estima el tiempo necesario. O sea, un ejemplo, a los trabajadores dice que en este tiempo quiero que ya me terminen la obra, si no, pues sí, baila. claro que sí, pero es que eso se lo dices tú en el momento en que comienza, pero tú tienes que estar en la obra pendiente de los trabajadores. Tú tienes que estar pendiente porque es que tú no te vas a dar cuenta que hoy, el final, hoy es 17 de diciembre, hoy se murió Simón Bolívar hace casi 200 años. Murió en 1830. 17 de diciembre. Y pon tú que esto va a finalizar el 17 de febrero. Es decir, tú pones las pautas hoy, pero tú no te vas a dar cuenta el 17 de febrero que la gente no cumplió. Tú estás aquí el 17, pero tú no por seguro que tú el 18 estás ahí. ¿Qué hicieron hoy? ¿Por qué? Porque tú diariamente tienes que mirar los rendimientos. Por eso te digo, si estamos hablando de pañetes, son 20 metros cuadrados por día. 20 metros cuadrados por día. Si tú pusiste 4 cuadrillas, son 80 metros cuadrados por día.
O sea que aquí el 18 de diciembre tienen que haber, ¿qué? 160 metros cuadrados de plantilla. El 19 tienen que haber 8 por 3, 24, 240 metros cuadrados de plantilla, no, perdón, de pañete. Y al 17 pues tienen que culminar lo que tenga que culminar. No es que tú vas a llegar al 17 y te vas a dar cuenta que todavía están pegando pañete y tú dices, no, lo que pasa es que el rendimiento no fue de 20, sino de 14. Entonces aquí nos está cumpliendo los 80 metros cuadrados, sino 56, 28 por 2, 56. Olvídate. Olvídate. Una de las condiciones de los presupuestos, fíjate al final, ¿qué dice aquí? Función de control. Tienes que controlar. ¿Y qué tienes que controlar? Lo que tú proyectas versus lo que planeaste o lo que ejecutaste. Lo que proyectas tiene que cumplirse igual como lo ejecutaste, como lo realizaste. Por eso es que tú aquí cuando proyectas, tú te estás organizando. Aquí lo pusimos, saber cómo voy a hacer las cosas y organizar las actividades. Y eso que incluye qué recursos dispongo, los rendimientos. Es decir, los rendimientos aquí son fundamentales. Este rendimiento no es arbitrario, este de 20 metros cuadrados. ¿De dónde lo saco? De mi conocimiento de toda la vida trabajar en construcción y saber que un oficial con un ayudante te hace 20 metros cuadrados de pañete por día. Bien hecho. ¿Cuántos metros cuadrados de levante te hace una cuadrilla por día? Te hace 16 metros cuadrados de levante, bien levantado, bien aplomado, bien alineado. El oficial que te diga que pone 30 metros cuadrados de levante en el día es embustero. No los hace. Y si los hace mal puesto, mal pegado los bloques, torcido, desplomado y todo eso. Entonces, fíjate tú las condiciones. ¿De dónde saco yo eso? De toda mi vida trabajar aquí, que ya yo me sé los rendimientos y los precios. Pero eso se gana. Y eso no lo aprende trabajando. Entonces, estas cuestiones no puedes dejarlo solo. Tú no puedes dejar a un trabajador solo en la obra. Tienes que estar ahí pendiente. Y si no estás tú, un ingeniero residente, un arquitecto residente, pero tienes que estar ahí puyando a la gente. ¿Qué hubo? ¿Cómo van las cosas? Te roban los materiales. Tú le pones pintura, cemento, varillas y todo eso. Todo eso se pierde si tú no estás ahí. Y ya le pasó eso personalmente, bro. ¿Cómo? Sí, ese caso ya le ha sucedido. A mí, claro. Por eso yo soy profesor, para mostrarle todo lo que me ha pasado. Claro que sí. A mí, por ejemplo, yo me remodelé una estación de policía en Sagún, la estación de policía de Sagún, donde están los caballos, eso se llama, bueno, en la entrada, eso era antes una terminal de transporte y eso lo convirtieron se llama, bueno, a mí se me estaba perdiendo el cemento. Profe, así también pasó una anécdota parecida acá en la casa. Mi papá y mi mamá trabajaban y cuando la estaban haciendo quedaba solamente el maestro de obra. Y el arquitecto le había presupuestado una cuestión, o sea, un precio fijo y ya la cuestión se le había ido lejos. Y el albañil armó la casa de él con material de la casa de nosotros. Bueno, Y así salió como por una tercera, o sea, hubo un sobrecosto de como de una tercera parte del costo, o sea, inicial de la casa. es que Y la así. obra refleja el recurso que tú estás aplicando. Es que, por ejemplo, una bolsa de cemento, es que es facilito, mira. Este mortero 1.4 se gasta 364 kilos de cemento por metro cúbico. Es decir, se gasta 300 kilos de cemento por metro cúbico. O sea que 364 kilos te rinden 0.02 metros cúbicos. Es decir, que un metro cúbico de pañete, perdón, un metro cúbico de mortero entre 0.02 te debe hacer 50 metros cuadrados de pañete. ¿Cierto? Qué vaina con esta hierro. 50 metros cuadrados de pañete si tiene 2 centímetros. O sea que 364 kilos de cemento, esto lo podemos hacer una regla de 13, 364 kilos te hacen 50 metros cuadrados de pañete. Un metro cuadrado, ¿cuántos kilos? Sí, es sencillo.
hacer la regla de 3, X es igual, multiplicas más 1 por 364 entre 50, ¿verdad? Ahí está, 7.28 kilos. Redondeamos a 8 kilos. 8 kilos. O sea que un metro cuadrado se gasta 8 kilos de cemento. O sea que un bulto de cemento que tiene 50 kilos lo divides entre 8, te rinde 6.25 metros cuadrados. Es decir, un bulto de cemento, estoy redondeando, un bulto de cemento te rinde 6 metros cuadrados de pañete. Eso no pare más de ahí. Ahora, esto es sin considerar desperdicio. Yo estoy redondeando. Realmente, fíjate que aquí, entonces son 0.25, pero bueno, no importa. 6 metros cuadrados de pañete. Ahora, fíjate tú. Un bulto no te rinde los 6, te rinde 4. El primer día. Eche, yo sé que los cálculos para 6 metros cuadrados, ¿por qué me está rindiendo 4? Tú analizas, mira, ve, es que el muro está desplomado, entonces los pañeticos no me están quedando de 2 centímetros, sino de 2.5. Es decir, esos 5 milímetros más 5 entre ese 0.5 centímetros entre 2.5, ¿cuánto es? Es el 20%. Es decir, tengo un 20% más grueso del espesor de pañete. Eso tiene un sobrecosto. Ya el volumen no es 0.02. ¿Dónde fue que yo lo puse? No es 0.02, sino 0.025 más 1 entre 0.025. Vamos a hacerlo con 3. Vamos a hacerlo con 3. Es un 30% más. Vamos a hacerlo con 3 para que sea más evidente. 3 centímetros. Fíjense, son 33 metros cuadrados. 33 metros cuadrados. Entonces yo acá de nuevo voy a hacer la regla de 3. Pero ya no con 50, sino con 30. A redondear. Entonces X sería igual a ¿qué? A más 1 por 364 entre 30. Fíjate, ya no me rinde 7.28, sino 12. Es decir, 12 kilos por metro cuadrado de pañete. Es decir, más 50 entre 12 me está rindiendo que el bulto me rinde 4 metros cuadrados. Yo había sacado el cálculo con 6. Y entonces yo no voy a esperar que ocurra toda la obra y que tenga unos sobrecostos de 50 bolsas de cemento para después cuando llegue al final darme cuenta, yo mierda, ¿por qué hubo ese poco de desperdicio de cemento? Si yo sé que las cuentas para 200 bolsas y me terminé gastando 250. No, padres, ustedes van diariamente a la hora y se dan cuenta, miran, bueno, ¿cuánto le gastaste de cemento? No, me gasté 6 bultos por todo esto. Listo. Y me rindió esto, listo, saca las cuentas y bueno, están dentro del margen. Es decir, si hiciste 60 metros cuadrados de pañete más 60 entre 6, te gastaste 10 bolsas de cemento, debe haber 60 metros cuadrados, claro. Pero acá más 60 entre 4, de aquí te gastas 15 bolsas y aquí sacaste la cuenta con 10. Es decir, tuviste un sobrecosto de 5 bolsas de cemento. Tú dices, che, ¿qué pasó? Te das cuenta, espesor de pañete de 3. Y tú habías hecho los cálculos del presupuesto de 2. Enseguida tomas correcciones. Perdiste las 5 bolsas, listo, están perdidas, pero no vas a perder 50 o 100 bolsas. A eso me refiero con saber presupuestar y saber manejar el recurso. Este está aquí. No es llegar al final, es periódicamente hacer los controles. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Otra consideración, el manejo financiero. Fíjense,
el manejo financiero que hay que darle a las obras. Eso porque nosotros tenemos que hacer créditos bancarios y todo eso. Siempre métanse en la cabeza, entre menos tiempo tengamos para pagar crédito, mucho mejor porque estamos pagando menos interés. Nosotros tenemos que entregar la obra lo más rápido posible para que nos devuelvan lo que nos deben o que nos compren lo que estamos vendiendo y podamos pagar los costos financieros, porque es que cuando comenzamos a tener un manejo financiero significa de que hay un interés de por medio. Entonces, dentro de este manejo de finanzas tenemos un flujo de ingresos, que son todas las ventas que vamos a hacer, y el flujo de egresos, que son todos los gastos y costos que vamos a tener dentro de la obra. También es muy bueno tener un manejo histórico, un registro histórico, ojalá sea propio. El registro histórico son todas las experiencias que ustedes tengan. Fíjate, toda la mitad de la clase de obras civiles con ustedes, de construcciones civiles 1, es comentándole todas las cosas que a mí me han pasado en obra, para que ustedes no cometan los mismos errores. Entonces, todo ese bagaje de conocimientos, ustedes lo ponen en práctica y no van a cometer esos errores. Entonces, ustedes van a tener aquí un buen registro histórico de todos los conocimientos previos que ustedes van a tener o han tenido. Y ya de ahí en adelante los ponen en práctica ustedes para no volver a cometer esos mismos errores. Y por supuesto tenemos la función de control, pero ojo, yo la coloco de último, pero no significa de que sea de último. Ustedes tienen que tener un control permanente. Control permanente. Y mirar esto que está aquí, que yo lo copié por acá, esto. Verificar siempre esto, lo que proyectas comparado con lo ejecutaste. Esto tiene que ser permanente, periódico. Esto tiene que ser periódico. ¿Cada cuánto? Ojalá sea diario. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta de tu tiempo, se tienen que dedicar a otras cosas. Tú puedes hacerlo semanalmente. A lo que iba cuando alguien me dijo lo de la familia, que el maestro hizo la casa con la cuestión de la familia. La obra civil tiene una gran ventaja y es que la obra civil se representa con los gastos y se representa con los materiales. Así como, por ejemplo, usted sabe cuántos bultos de cemento se gasta un metro cuadrado de pañete, usted también sabe cuánto se gasta en cemento una columna, sabe cuánto se gasta una plantilla, sabe cuánto se gasta una placa. Un levante de muro, ¿cuántos bloques son? 12.5. O sea, si tú compras 1.200 bloques para hacer 100 metros cuadrados de muro, ¿por qué vas a hacer 80 o 90 si los bloques están ahí? Ahora, muchas veces los maestros, los oficiales, los que pegan, no, lo que pasa es que el bloque se partió. Bueno, muéstrame lo que se partieron. ¿Dónde están los que se partieron? Uno de los controles exhaustivos que yo hago son las bolsas de cemento. Cuando se gastan el cemento, muéstrenme la bolsa ahí. Si tú compraste 100 bolsas de cemento y gastaste 80, tienen que haber 20 en bodega y tienen que haber 80 bolsas vacías ahí. Cuéntalas. Si hay 75, te robaron 5. Fíjense a dónde apunto con esto. Hay que estar mosca con el cemento, hay que estar mosca con el acero. La gente no te roba un clavo, la gente te roba una bolsa de cemento. Siempre lo que te roban es lo más costoso. El cemento es lo más costoso. Eso es lo que te hacen a ti en obra. Bueno, ¿qué preguntas hay? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a dejar ahí, pero antes de despedirnos, quiero decirles algo. Nosotros vamos a volver, creo que el 11 de enero, martes. Así está estipulado el inicio. Nosotros no tenemos clase los martes, sino los miércoles y viernes. O sea que la próxima clase va a ser el miércoles 12 de enero. ¿Ya ustedes sabían eso? Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno, entonces nos vemos el 12 de enero. Díganle a la señorita Liliana que si quiere continuar con la exposición, comenzamos el 12. Si no, pues comenzamos con esta parte de presupuesto. Falta una clase de teoría de presupuesto y comenzamos a hacer ejercicios luego de presupuestación y todo eso.
Entonces, estamos en contacto, cualquier cosa me escriben y pues nos vemos el... ¿Qué? Profesor, una pregunta. Hágale. ¿Me podría recordar ya los temas que definitivamente entrarían al parcial? Presupuesto. Solamente. Sí, presupuesto. Pero Eh, todavía no hemos terminado ese tema. ok. Y cantidad de horas es presupuesto también, ¿verdad? Estamos apenas en la parte teórica. Listo, Es profesor. una parte de presupuestación, sí, una parte. Listo, listo. Gracias, profe. Ok. Bueno, pues nos vemos el 12 de enero, miércoles. Hasta luego, que pasen bien. Ya feliz año. Luego, Gracias. feliz Navidad. Gracias, hasta luego.